Bien, en Mateo capítulo ya 26, versículo 36 a 46, dice: Entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dice: Una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Luego va a los discípulos y hallándolos durmiendo, dice a Pedro: ¿No pudisteis velar conmigo una sola hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yendo de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Al regresar los halló otra vez durmiendo, porque sus ojos estaban cargados, y dejándolos nuevamente fue y oró por tercera vez, repitiendo la misma expresión. Luego viene a los discípulos y les dice: Dormid lo que resta y descansad. He aquí la hora se ha acercado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Bien, primero vamos a hacer una síntesis del capítulo 26, del versículo 1 al 16. Ahí vemos y que nos muestra que Jesús estaba en Betania, había un complot en los primeros 5 versículos, ¿no? No lo querían agarrar durante la fiesta para que no haya alboroto. Versículo 6 aparece esta mujer, obviamente que primero los invitó a comer, después se postró, después lo adoró, ya lo hablamos, hasta el versículo 16. Pero del versículo 17 hasta el 30, Jesús muestra la fidelidad que tiene, aún con el compañero de su paz, el que mete la mano en el plato con él, el que come el cordero, o al que el Jesús le va a entregar, conforme a la profecía que estaba establecido, de que alguien lo iba a entregar. Jesús lo va a decir en Juan 6, si quieren acompañarme con su Biblia, Juan 6, cuando habla del pan de vida, un versículo muy importante, donde Jesús va a citar cuando Pedro le dice: ¿dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Pero Jesús en el versículo 6, versículo 67, también vosotros. Cuando empezó Jesús a mostrar que el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha de nada, lo mismo que estamos hablando acá, la carne es débil, lo mismo que pasa con Pedro al final, lo mismo que Jesús le dice: yo he orado por ti para que vos no desfallezca tu fe, sino que vuelto una vez puedas reconfortar a tu hermano. Fíjense qué interesante cuando habla de que el hombre no tiene todas las fuerzas, que el hombre no está siempre ahí arriba, solamente Cristo es el que hace en nosotros esa obra tan importante. Habla de vida eterna, habla de las palabras que Jesús tiene, no la tiene otras personas, porque respondiendo Simón Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? No dijo a qué lugar, sino a quién, a qué persona. ¿A quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Pedro dice: y nosotros hemos creído. Él se toma el poder ante todos los discípulos diciendo el todos. Pero Jesús no dice eso. Jesús le respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Habla de escoger a los 12 entre las personas para ser su discípulo. Pero no termina ahí. Y uno de vosotros es diablo. Diablo ahí se tiene que entender como traidor en ese sentido. Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, porque éste habría de entregarlo. Es lo mismo que habla de Mateo capítulo 26, versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre se va según ha sido escrito de él. Por favor, algún hermano que tenga su Biblia y me pueda leer el Salmo 41:9 solamente para afirmar el cumplimiento de este hombre. El que tiene Salmo 41:9 lo lee.
Salmo 41:9. Aunque el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Oh, tremendo, ¿no? Qué profecía cumplida al pie de la letra. Ahora yo les pregunto, ¿de quién está hablando? De Judas. Perfecto, perfecto. Entonces habla de la traición de Judas, pero ¿durante cuándo? ¿O cuándo lo hizo eso? En el contexto, ¿cuándo lo hizo Judas? Cuando lo entregó Sí, lo entregó a quién, a Jesús, sí. ¿Pero en qué momento? En Eso realidad, mismo. sí, antes de la cena del Señor, David. Antes de la cena, antes de la cena del Señor, pero durante la cena pascual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Está bien? Sí. Uno versículo antes, del 14 al 16. ¿Qué dice? Acá estaba anunciando al traidor, pero anteriormente, ¿cuál fue el precio que él fijó? 30 monedas de plata. Claro, en el versículo que dice el Salmo 41:9 es la profecía que se cumple del anuncio del traidor. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el versículo 14 al 16 habla del precio con el cual lo entregó. Son dos cosas distintas. Éxodo 21:32. Leo. Sí. Pero si el toro acornea a un siervo o a una sierva, dará a su amo 30 siclos de plata y el toro será apedreado. Excelente. Entonces vemos en los versículos del 24 al 25 inclusive está hablando el anuncio del traidor conforme al Salmo 41:9. ¿Está bien? Sí. Pero del versículo 14 al 16 es lo que él dispuso, o mejor dicho, lo que le ofrecieron y el precio que él pidió, es obvio. 30 piezas de plata, que las 30 piezas de plata anoten, los que ya anotaron ya lo tienen. Es el precio de un esclavo, muy importante esto. Zacarías capítulo 11, versículo 12, lo pueden anexar, el que lo tiene lo lee. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadme. Y pensaron por mi paga 30 piezas de plata. ¿Qué les parece? Tenemos la profecía del Salmo, hablando de quién lo iba a entregar. Tenemos la profecía de cómo se daba el precio a aquella persona que en el viejo pacto de Yahvé, y Jesús dijo que yo soy el mismo Dios. Le pusieron precio de esclavo, hermano. Esto, la connotación es bastante fuerte en el contexto. ¿Me siguen? Sí. Bien, buenísimo. Ahora cuando vamos al versículo ese que dice el 25, respondiendo entonces Judas, el que lo entregaba, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Fíjense, ¿qué significa Rabí? Maestro. Perfecto. Entonces, vamos a Juan 13:27. Leo. Sí, por favor. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Perfecto. Cuando él agarra, Jesús le dice, se lo hice después del lavamiento de los pies. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Y presten mucha atención. Presten atención que está muy bueno esto. Algunos hermanos ya lo estudiamos. ¿Cuál era el problema dentro del contexto de Juan 13, donde Jesús dice que no todos se tienen que lavar, sino que hay uno que no está lavado, o sea, no está bañado? Los otros solamente tienen que lavarse los pies. Y sabemos que los pies es el transitar y el andar, ¿sí? ¿Quién era el que no estaba bañado o lavado? Judas. Bien. Ajá. Perfecto. ¿Se entendió?
Sí, hermano. Bueno, eso es muy importante porque eso tienen que unirlo a lo que Pedro dijo. ¿Dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y Jesús dijo, no, yo no escogí a los 12 y uno de ustedes. Pedro dice que todos hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Pedro se confundió, le estoy mostrando algo que todos hemos creído que tú eres el Cristo. Pero no era así. Jesús va a argumentar y decir que Él los escogió, pero uno no es de Él. ¿Y por qué no es de Él? Porque no había creído en el Cristo como el Hijo de Dios. Había creído como tal vez el maestro, un buen maestro, pero como un Mesías en su concepción de liberación física, con un tema político y social, o a lo mejor religioso también. Sí, estoy. Hola. Bueno, el tema de la profecía muchas veces hay que interpretarla con una fracción de tiempo. A veces vemos que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me envió para esto, el día de la venganza de nuestro Dios. Cuando Jesús lee el rollo e interrumpe la profecía en el sentido del cumplimiento, se ha cumplido hoy en medio de ustedes. Jesús lee, pero él dijo a proclamar las buenas nuevas y las buenas noticias. Y nunca leyó la parte B de Isaías 61, versículo 2b, sino que él leyó la primera parte y el segundo vendrá cuando en su segunda venida. Entonces, la profecía tiene esa fracción de tiempo. Y cuando nosotros vemos que Judas, si bien lo entrega al Señor Jesús, y nosotros vemos enseguida que viene la institución de la Cena del Señor, decimos, bueno, acá tenemos que leer derecho en forma cronológica que Judas estaba también en la Cena del Señor. No, porque hay que hacer una armonía de los evangelios. Lo que leyó Vivi, que era, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Cuándo lo hizo eso? ¿En qué cena? En la cena pascual. Entonces el contexto manda, ¿se entiende? El contexto manda. El Evangelio, Mateo, Marco y Lucas van a reforzar la persona y la obra de Cristo, pero el énfasis que va a dar Juan va a ser teológico, que Jesús es Dios, o Dios hecho carne. Entonces la fuerza va a estar que el que entregó Judas no es cualquier persona, no es cualquier maestro, es Dios encarnado. Y a esto no hay perdón. Esto es como realmente aquella persona que dice, el que no acepta a Cristo ha sido condenado. No, el que no acepta a Cristo puede tener el evangelio, la predicación y lo rechaza eternamente, pero ya ha sido condenado, dice, porque está en Adán. Bien. Segundo aspecto, la Pascua. Acá hay algo impresionante. Fíjense, la conmemoración de la Pascua. Jesús como judío tenía que comer el cordero, ¿sí o no? Porque hay teólogos que dicen que Jesús no comía el cordero. Bueno, judío tenía que comer el cordero y las hierbas amargas representan la aflicción del pueblo. Ahora esto, agarra el vino, primero el pan, perdón, dio gracias y después bendijo y partió el pan, perdón, y dio gracias por el vino y dijo, bebed de ella todo. Y háganlo en memoria de quién, del Cordero Pascual, dijo. De mí. De mí. No. Porque le está dando un significado nuevo, nunca antes instituido. Y el apóstol Pablo toma 1 Corintios 11:23, que lo leemos siempre. Rodrigo lo leyó en una de las cenas, la última. Esto recibí del Señor la noche que fue entregado. ¿Cuándo recibió del Señor él? Pero si Pablo no estuvo. No, en la revelación. Claro, ahí está. Eso está bien, Loti, está bueno, Carmen. Así la idea, este feedback. Lo que están diciendo es que era un mandamiento. Cuando Jesús resucitó, dijo que guarden estas cosas. Dos cosas importantes. ¿Cuáles son para nuestra iglesia local? ¿Cuáles? La Santa Cena. La Santa Cena. La Santa Cena y el bautismo.
Perfecto. Bautismo. Perfecto. No son sacramentos. Una de identificación, que es el bautismo, Sí. y otra la cena, que es de comunión. El bautismo, entonces, ¿qué simboliza? Yo creo en Cristo. La muerte con Cristo. La con- Perfecto. Excelente. ¿Qué versículo tenemos? Romanos 6. Excelente, excelente. Prefigura la muerte, sepultura y resurrección con Cristo. O sea, yo puedo creer en Cristo, ¿ok? Puedo ser lavado por la palabra, creer en Cristo y ser parte de la iglesia universal del Señor Jesús. Pero para identificarme en la iglesia local necesito bautizarme en las aguas en la obra de Cristo. Dios me ve en Cristo cuando me coloca el Espíritu Santo en un cuerpo, que el cuerpo de Cristo universal. Pero para identificarme en la iglesia local necesito ser bautizado en las aguas como identificación de la iglesia local. El Cordero en el Viejo Pacto, que representaba la liberación del pueblo de Israel, ¿no? Es el Cordero pascual que muere, la sangre hace la expiación, pero no podía quitar el pecado si no cubría. No, es que ahora, por mi cuerpo, mi pan y mi sangre, yo voy a dar remisión por los pecados. La palabra áfesis es remisión completa, cancelada la deuda, que lo lleva a cabo en Juan 19:30. Es consumado. Bien, redimir es rescatar, es sacar de un lugar para nunca más volver. Los discípulos son primicia, escucha bien, y tipo de la esperanza que va a resultar Israel cuando sea restaurado en un nuevo pacto, no conforme a la ley mosaica, sino un nuevo pacto que Dios lo hará andar, sí o sí, va a ser incondicional. Entonces, los discípulos ya están bajo un nuevo pacto. Nosotros, gentiles, dentro de la iglesia, no tuvimos que hacer nada, es por gracia. Debemos entender que nosotros no tuvimos un viejo pacto para tener un nuevo pacto, pero ellos como judíos empiezan ya a gustar y a degustar la gracia de ese nuevo pacto. Y cuando dice lo beba nuevo en el reino, está hablando cuando venga, no por la iglesia, sino cuando Él venga a restaurar a Israel, perdona a Israel y lo haga entrar en una experiencia nueva. ¿Se entiende? Porque las bases ya están dadas. ¿Cuáles son las bases? Que el Cordero ya murió en la cruz. Y el que traspasaron, que lo negaron, Él va a mostrar las marcas, no justamente para que todos se arrepientan, no. Harán lamento y llorarán como al unigénito. Solamente los que fueron predicados en ese tiempo de Mateo 24 y creyeron a los 144.000 sellados, los 2 testigos, porque las condiciones son las mismas, creer en Jesucristo, siempre, en mensaje de Cristo. Entonces, ahí sí, Él los va a tomar a aquellas personas que escucharon, acuérdense del mensaje, el mensajero y los que son enviados. Si yo rechazo, ahora, por ejemplo, si yo rechazo la palabra del Señor, estoy rechazando, por más que me venga a predicar una persona, estoy rechazando a Cristo. Eso me dice la palabra del Señor, que Él nos envía en el nombre de Él. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, cuando Pablo, hay una parte importante de los versículos de eso, que no lo voy a dejar afuera. ¿Viste que habla de juicios? Sí. Bueno, ahí tenés que buscar al judío donde dice que por la ley, el que está bajo la ley es maldición. ¿El juicio sobre quién fue? ¿Sobre Cristo? Y bien, sobre Cristo. Dijo beber de ellas. ¿Bajo qué aspecto Él da esa copa de bendición que ellos toman? Bajo una copa que iba a beber ahora, que es distinta de esta de bendición que Él les da. Esa bendición se la da. Claro, esa bendición es una garantía de lo que habla en Getsemaní, hermanos. Si unen ustedes Lucas 12:50, a un hermano que lo tenga lo lee, y otro Juan 12:27, van a tener la información completa. Y prepárese el hermano que tenía Mateo 16:21. Y el otro que tenía Mateo 17:22-23, y el otro que tenía Mateo 20, del 18 al 19. Los que están en el chat, ¿me pueden decir a qué se refiere estos dos elementos? ¿El pan y el vino, así simple y llanamente?
El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre Claro. de Cristo. Bien, y si me lo unen en una sola palabra, El sacrificio. perfecto, listo, perfecto. Entonces, ¿cómo él le va a estar dando de comer del pan y beber de esa copa, que son elementos que representan de dónde va a surgir esa bendición tan especial a ellos, el significado nuevo? ¿De dónde va a salir? ¿Del Cordero Pascual anteriormente? No, en memoria de mí. En la cruz la ira se descarga, pero bueno, la victoria la obtienen ¿dónde? En el En el Getsemaní. perfecto. Entonces él anticipa una bendición de garantía como el gran capitán que no huye a la cruz. Es mentira. En la cruz él tenía que ir sí o sí. Él aprendió obediencia y estando en el Getsemaní, lo que está hablando es de la separación, hermanos, del abandono. Tal cual. Bien, ¿quién tiene el versículo de Juan 12:27 y Lucas 12:50? Ya sabía Lucas 12:50. Dale. por eso podía ser. Pero aún tengo un bautismo para ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que sea cumplido? ¿Cuál era el bautismo? ¿Cuál era el bautismo? La cruz. No. ¿No? Loti, no te enojes cuando te digo así. La muerte de David. Pero si él vino a hacer una obra, ¿no, Loti? Juanito, Sí. ¿me siguen? Él dijo Sí. a la samaritana que tenía una comida que comer. A los discípulos también, ¿sí o no? Hacer la voluntad del Padre. Ah, perfecto. Pero la voluntad del Padre en la revelación progresiva se le expresó en el Getsemaní, el abandono. Ah, Bien. bien, bien. Entonces no es la cruz. Él no le Sí. tenía miedo a la cruz. No. Y tampoco le tuvo miedo al otro, sino que se enfrentó con el espíritu humano, santo, perfecto, impecable, de la separación que iba a surgir dentro de lo que pasa en las 3 horas o 6 horas de la cruz. Pero fueron 3 horas de densas tinieblas, universal. ¿Me van entendiendo? Una bautismo. pregunta, David. El bautismo es la muerte, pero hay muerte, disculpa, muerte ahí con la cruz de cuando Jesús expiró. No, muerte ahí tiene que ver con la separación. ¿Se entiende? Sí. Ese bautismo es sumergirse en esa experiencia de separación y abandono. Él le da el significado a eso de redención completo, hermano. Porque el Cordero Pascual no podía quitar eso. Pero él sí le da un significado completo, su persona y su obra. Juan 2:27. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Perfecto. Pero para esto he llegado a esa hora. Al final es lo más fuerte. Dale, el final. Pero para esto he llegado a esta hora. Bien. Dice, Padre, mi alma está muy triste, o lo que sea. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, si para esto he llegado. O sea, él sabía bien que tenía que ir a la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Juan, ¿cuánto es? Juan 12:27. 27, pero síganme el pensamiento. Dejen ahora a Juan. Él sabía a dónde tenía que ir, ¿sí o no? Sí. Sí, hermano. O sea, uno tenía que ser sacrificado. Perfecto. El cordero tiene que ser sacrificado, pero la experiencia que tiene y el abandono que nunca sucedió en el seno filial dentro de la Trinidad, eso nunca lo había experimentado, porque por experiencia lo tuvo. Claro. Entonces, claro, porque si no podemos llegar a entrar a decir, bueno, pero él era Dios, y no nos estamos dando cuenta que es Dios encarnado, es la persona del Hijo que está en el cuerpo. Son dos naturalezas, humana y divina, pero es la persona del Hijo la que lo siente todo, hermano. Entonces es muy grande cuando vamos a aún agarrar los elementos, hacerlo en memoria de Él. Primero, memoria de Él porque nos justificó la cruz hacia atrás, ¿está bien? Nos salvó. Memoria de Él porque hasta que Él venga, la segunda venida, cuando lo beberá nuevo con Israel.
memoria de Él, por cuanto nos examinamos hacia nosotros mismos, si hay algún pecado. ¿Y cómo nos podemos examinar y no solamente decir, uy, pequé, me quedo ahí nomás, porque Él me justificó, Él va a venir, pero bueno, me examino y soy pecador? No, 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 en memoria de Él, porque Él hizo una redención completa, y si lo miro hacia arriba, Él está sentado a la diestra de Dios porque intercede. Entonces, es muy importante la institución de la cena, porque tiene 4 aspectos: hacia atrás, hacia el futuro, hacia adentro y hacia arriba. ¿Seguimos ahí? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Cuando está en Getsemaní, es el lugar de la prensa del olivar. Dijimos que cuando Él agarra los elementos, tanto el pan como la copa, simbolizan la muerte o el sacrificio. Mateo 16, 21. ¿Quién lo tiene? Mateo 16, 21. Sí. ¿Qué pasa? Desde entonces, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Excelente. Mateo 17, 22 al 23. Sí. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En Mateo 20, 18 al 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Perfecto. ¿Cuál es la palabra que se deja ver en esos 3 pasajes? Resucitará. No. Muerte. Muerte. Perfecto. Muerte. Sí. ¿Cuántos pasajes leyeron de Mateo? 3. 3. 3. Hasta el capítulo 26 venimos leyendo como... Perfecto. Pero en esos 3 capítulos dijimos que hay una palabra clave, que es... Muerte. Perfecto. Mateo 26, 2. Resurrección también, David. Lo que habla de muerte y de resurrección, no habla de la separación. Bien. Cuando dice, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado, no está hablando de ser colgado nomás en la cruz. Te está dando el significado de la muerte. Y eso es muy importante. Ahora, vamos a Getsemaní, y dice, entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Es un lugar de sumisión donde Jesús tiene la victoria de lo que anteriormente instituyó con los discípulos. Le dice, sentaos aquí mientras voy allá y oro. ¿Por qué le dijo a los discípulos, sentaos aquí? ¿Por qué los discípulos no fueron con Jesús? ¿Qué piensan? La salvación es del Señor de principio a final. Y fíjense qué interesante. Claudia, vos tenés Salmo 75, 8, ¿lo puedes leer? Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pues mirá, no lo tengo preparado, pero tenemos la información acá en mi cabeza y ustedes también. Hago una pregunta saliendo de la expulsión de Génesis, pero vamos a Génesis 6. Cuando viene el diluvio, ¿cuál fue la causa de que vino el diluvio? La maldad del hombre. La maldad del hombre se había aumentado. Al extremo. Continuamente hacer el mal. ¿Cómo? Era continuamente hacer el mal. Hacer el mal y había llegado al extremo. Bien. ¿Cuándo fue que después de la Torre de Babel surgió el juicio? ¿Por qué pasó que la Torre de Babel fue disipada para todos lados y eso no entendían su lenguaje? ¿Qué hubo ahí? ¿Cuál fue lo que llevó a eso? Bien, ahí iría lo mismo como Claudia lo dice. En vez de ellos poblar la tierra, ¿qué hicieron? Se hicieron un nombre y se juntaron. ¿Y esto cómo se llama esa desobediencia? Rebelión.
Eso es rebelión. Hermanos, es lo mismo. Dios manda a decir algo. Si yo mando a decir algo y vos me desobedecés, o vos me decís algo y yo desobedezco, es una desobediencia. Pero cuando se pone con mano alzada o enfrentado a Dios, es rebelión. ¿Sí? Nosotros también usamos el término rebelde por cualquier cosa. Yo soy rebelde, no me obedeces. No, pero acá tiene que ver con un mandato que Dios había establecido ya desde Génesis. Ahora, les pregunto, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue consumida en fuego, justamente. Por la maldad. Perfecto. También. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado. ¿Qué pecado? La lujuria. Lujuria, ¿qué más? Lascivia. Lujuria, lascivia, sí, no. Inmoralidad. Inmoralidad, porque la palabra sodomita, de donde viene justamente, es de ahí, de Sodoma. Pero yo quiero decir algo. ¿Cuándo es que vino ese juicio? Cuando la maldad llegó al colmo. Perfecto. O sea que dentro de ese, lo mismo que está diciendo Luciana acá, hasta cuando llega al colmo, ¿cuántas oportunidades Dios le dio? ¿No ven las oportunidades que Dios le dio? Bien, vamos a Moisés. Moisés mata a un egipcio, el tema se entera que realmente era hebreo, se arma toda esa confusión psicológica, huye, bueno, va hasta 40 años en el desierto, después vuelve, lo manda, 40 años ya estuvo en Egipto y está 40 años en la peregrinación. Bien, yo les pregunto, ¿cuándo Dios agarra y dice, el juicio este va a ser sobre Egipto? ¿A través de qué pecado fue? Incredulidad. La dureza de corazón del faraón. Sí, muy bien. ¿Cuánto? ¿Pero por qué pecado? ¿Que había algún pecado puntual? Idolatría. Idolatría, sí. Incredulidad. Incredulidad porque Dios lo había mandado y él no lo dejó ir al pueblo. Se rebeló. Rebeldía también. También estaba en la rebeldía. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuándo Dios decidió destruir a Egipto? Porque lo destruyó ese imperio. En ese momento me estoy diciendo, o sea, quedaron todos los que fueron detrás del pueblo de Israel, quedaron bajo las aguas. Me refiero que el juicio de Dios vino cuando el pecado llegó al extremo. ¿Está bien? Sí. Cuando estaban libres los que él quería salvar. No, muy bien. Y cuando estaban libres los que él quería salvar. Muy bien. Eso es el Como recién, antes de la destrucción, primero salió Lot, su familia, y después... Sí, buenísimo. Esa sería la idea, que vayan ustedes con la información que tienen sacando esas cosas, esas similitudes como que hay. Noé y su familia en el diluvio. Como Noé y su familia. Perfecto, excelente. Entonces, lo bueno es esto. Ahora yo les pregunto, desde Moisés, ¿qué evento ven puntualmente que se repite? Que por juicio el pueblo es llevado a algún lado. Fíjate, si Moisés está en el 1450, ¿no? Pasó casi 800 años y Dios le dijo a Israel que se arrepienta de su pecado y fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia, al desierto. Primero ¿a dónde? A Asiria. A Asiria. Asiria, sí. Claro, Nínive, todo lo asirio. Jonás es mandado a predicarle a eso que después habían destruido el pueblo de Dios. ¿Y la parte del sur, a quién? A los babilonios. A Babilonia. Perfecto. ¿Cuánto fue el juicio de Dios sobre la nación de Israel ahí? Murieron muchísimas personas. Muchísimas personas. Mujeres, niños, animales, todo. Quedó desolada. Cuando vuelve, Dios hace que después de los 70 años, ¿saben por qué fue 70 años? ¿No? Ustedes ya saben eso. ¿Una semana? No, ¿por qué fueron 70 años la desolación que profetiza Jeremías? Ay, ¿dónde está eso? Tenía espanto. Busquen en su Biblia, Segunda de Crónica, capítulo 36, versículo 21. El que lo tenga lo lee. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo,
porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea que 6 años la tierra tenía que ser trabajada y el séptimo reposar. Y ellos nos guardaron durante ¿cuánto? Durante 70 años. O sea, el séptimo año durante muchas veces no ha reposado, no ha reposado, no ha reposado. Bueno, vino el juicio de Dios. ¿Qué les parece? Dios no lo lleva. También vamos a ver, ¿no, David? En Esdras también está eso, ¿no? En Jeremías vamos a mostrar, y Esdras ya vuelve después del cautiverio. Ajá, sí. Pero también lo anuncia, sí. Ahora, cuando estamos en Jesús, vamos a Jesús. Jesús agarra y dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Hermano, ¿de qué copa está hablando? La ira, la de la separación. Pero Pablo, con toda la estructura de evidencia histórica que hicimos recién en el recorrido, ¿de qué está hablando? Del pecado de la humanidad entera. Y de la maldad, o sea, de la maldad del hombre, llegó otra vez a un extremo en este momento. ¿Qué les parece? Tenía que venir. ¿Sobre quién tenía que venir? Sobre toda la humanidad, pero vino sobre él. Entonces. Sobre mí. Totalmente. ¿Entendemos, valoramos esto? A mí me. Totalmente. Va a pasar lo mismo, David, cuando él tome su iglesia. Totalmente, porque el juicio vendrá con todo y pasará lo mismo al final cuando él venga su segunda venida. Se repite la historia. Sí, la gran diferencia es que la iglesia es sacada en un abrir y cerrar de ojos. Esa es una gran diferencia. Tal cual. Y el tiempo de los gentiles, anótenlo, es distinto a la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es el pleroma, es el número completo de cuando entra el último de los gentiles dentro del cuerpo. Y el tiempo de los gentiles empieza con Nabucodonosor y termina con el anticristo. Por eso el anticristo es gentil, no es judío. Bien, estamos viendo algo glorioso. Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Algún hermano tiene Isaías 53:10 para darle más fuerza a esa copa? Otro hermano que lea 2 Corintios 5:21 para darle fuerza a esa copa. Lea Isaías. Sí, una aclaración. Cuando Claudia leyó, usó la palabra original, que es cáliz. Y cáliz está hablando de la copa. Y la copa la tenía que beber toda. Los discípulos, cuando bebieron todos de ella. Pero él bebió toda la copa. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Para nada es lo mismo. Bien. Lean, hermano, el que tiene Isaías 53:10. Ahí leo. Plugo a Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. Ahí está la respuesta, Pablo, la que me preguntaste hoy. ¿Qué pasó con los juicios y demás? Vienen sobre él, y los discípulos son primicia de la expiación total que tendrá Israel cuando él venga en su segunda venida. Porque ese versículo de Isaías 53:10 le está hablando a los judíos, plugó a Dios, quiso a Dios, aparte del sufrimiento físico, como cordero fue llevado al matadero, lo tuvieron como azotado, herido de Dios, abatido, varón de dolores, lo que dice Isaías. Aparte de todo eso, quiso Dios quebrantarlo. ¿Qué es quebrantar a una persona? Llevarlo hasta lo máximo. El límite. Hasta el límite. En la experiencia Jesús tuvo una angustia mortal por nosotros, hermanos. Yo cuando veo Getsemaní, a mí en mi cabeza no entra el cuadro, por más que sea tal vez un símil, como grandes gotas, pueda registrarse o no, pero la presión psicológica está estudiado. Yo tengo 2 documentos científicamente cómo murió Jesús. Tengo 2, uno que tal vez lo tienen y otro que esta semana lo estuve estudiando, que después se lo voy a mostrar.
la muerte a través de la medicina de Jesús. Es impresionante. Es impresionante porque el Salmo 22 me dice que su corazón fue como cera, fue como derretido. Es algo increíble. Entonces, no es solamente el sufrimiento físico lo que yo quiero significar, es el juicio que siente el Hijo de Dios sobre sí. Y ahora mi pregunta es, ¿qué tiene que ver 2 Corintios 5:21? ¿Quién lo lee? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que ahora tiene un significado mucho más excelso. Es algo glorioso. Tomamos la primera parte, Claudia. Lee la primera parte despacito. Al que no conoció pecado. Bien. Pablo, escuchá, ¿me escuchás? Sí. Eso no puedo dar toda la info acá porque es glorioso. Primera de Pedro 3:18. ¿Sí? ¿Lo que preguntaste? Sí. Bueno, Pablo, mirá. La primera carta de Pedro va a hablar de los problemas que hay fuera de la iglesia y que azotan de fuera hacia adentro y perjudican al cristiano a través de los sufrimientos, deben ser probados. La segunda carta de Pedro tiene los problemas que están dentro de la congregación. Y Pedro va a demostrar a través de siendo justo el Señor que nosotros podamos sufrir, dice Pedro a los cristianos, no como de malhechores, sino por hacer el bien. Por más que lo traten de malhechores, porque va a mostrar el contraste de que él, siendo justo, padeció por los injustos. Siendo santo, murió por los que no son perfectos. El sin pecado por los pecadores. El sin pecado por los pecadores. Entonces la connotación es mucho más grande, porque el espíritu del que habla Pedro es el mismo espíritu que lo contrasta con la carne que es débil y nada puede hacer. Él fue justificado en espíritu, porque habla primera de Timoteo que dice que fue justificado en espíritu, hecho carne, coronado de gloria, tremendo. Ese es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad tiene que ver con la obra de Cristo. ¿Estamos? Sí. Pablo, ¿estamos ahí? Vivi, hermanos, Sí. Lotu. Estoy, está buenísimo. Me quedé pasmado con todo eso. Bueno, hermanos, ¿qué quieren? Es así, ¿no? Es así de profundo. No parece que no podemos avanzar y bueno, vamos hasta ahí. Dice y les dice, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Mi alma ahí es psique, búsquenlo. Quedaos aquí y velad conmigo. Yo expliqué esto. ¿Qué diferencia hay entre orar y velar? A ver si se lo acuerdan. ¿Verdad? ¿Es estar despierto, puede ser? ¿Sobrios o no? Sí, va bien. Atentos, ¿Y orar? diligentes. ¿Y orar qué? Hablar con Dios. Rogar a Dios. Bueno, pará. ¿Quién dijo rogar a Dios? Yo, Claudia. Claudia, rogar a Dios, perfecto. Yo, Padre, encomiendo mi espíritu. ¿Qué estoy haciendo? Hablando con Dios. Dale, Rogar. Claudia. Te la hago mejor. Rogar, sí. Padre, encomiendo a ti mi espíritu. En la cruz o en donde sea. Pasa de mí esta copa. ¿Cómo se llama eso? Clamar. No, orar, no, sí. no, porque yo te puedo decir, Padre, pasa en mí esta copa y no estoy clamando. Cuando yo ruego, es la forma intensa de decir, ruego, clamo. Pero ¿cómo se llama esto que sale de mi boca y que yo le estoy elevando a Él? Esta forma en la que yo me encomiendo a Él. ¿Cómo se llama? La plegaria. ¿Plegaria? ¿Qué plegaria? No, se llama dependencia. Dependencia. La oración es para dependencia. No es para pedirle a Dios que saque el coronavirus. Es para depender en su voluntad. Amén, hermano. Totalmente. Hermano, si no, a ver, yo voy a agarrar cualquier pasaje y voy a traducirlo, por más que sea un salmo imprecatorio. Señor, destruye a los que no creen. No, es depender siempre de su voluntad.
Bueno, pero ¿sabés cuáles son los que se han decaído? Los que no han estado en comunión todo este tiempo con la palabra y con su Señor. Fíjense acá y miremos realmente quién es el sumo pontífice, ¿no? El que hace puente es Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice que el justo por los injustos. Eso es hacer puente, hermano, porque es reconciliarnos para que llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Nunca podríamos ser justicia de Dios si Él no está, si Él no es el que hace puente. ¿Vamos? Sí. Totalmente. Sí. Bien. Luego va a los discípulos hallándolos durmiendo, dice a Pedro, ¿no pudisteis velar conmigo una hora o una sola hora? Le va a dar la expresión de lo que Pedro dijo antes. ¿Qué dijo Pedro? Te seguiré hasta la muerte. Perfecto. Mi vida daré por ti. Sí, claro. Y Jesús le dijo, ¿tu vida darás por mí? No ¿A la ha podido primera que está durmiendo? Bien, bien. Esa se predica siempre, Pedro. Pero ahora ustedes ya tienen dos. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y conocido. Jesús dijo, no todos. La segunda, mi vida daré por ti. ¿Sí? ¿Tu vida darás por mí? Sí, Señor. Antes que... Bien. ¿Y la tercera cuál fue? La grande. La que al final Jesús le dice, Pedro... Tú eres el Hijo del Dios viviente. No, esa fue una confesión impresionante, ¿no? Esa fue la que resulta en que él dice, mi vida daré por ti, porque Jesús dijo, bueno, ahora ya que está la confesión, ahora van a entender algo más profundo. Le digo que el Hijo del Hombre va a ser entregado, crucificado. Y ahí dijo, no, Señor, ¿cómo? Y ahí dijo Jesús. ¿Cuál fue la última? El último que tuvo con Pedro. Después que le prometió que iba a ir con Cristo hasta la muerte. No, esa fue la segunda, porque esa sale después de la confesión. La tercera que siempre Nacho la tiene ahí en el... ¿Cuál es, Nacho? La de Juan 21. Me amas, Pedro. ¡Ah! Tremendo. ¿Por qué él dice, tú lo sabes? No entremos en el ágape o en el fileo. No entremos en el griego ahí. Yo quiero que sencillamente pónganse en el lugar de Pedro. ¿Quién es el que se lo pregunta? Dios mismo. No, sí, está bien. Pero se pregunta Jesús, ¿no? Sí. Bien. Y bueno, Dios. Sí, pero estamos hablando en el sentido, Jesús es el nombre propio. Jesús, su Señor y Salvador. No estamos diciendo que no sea Dios. Estamos diciendo que, ¿quién se lo dice? Jesús, el que a él había ¿qué? Negado. Él lo había negado, Pablo, ¿me entendés? Sí. Bien. Claro, la pregunta sería en qué circunstancias, o sea, en ese momento. En ese momento, ¿y quién le da la restauración? ¿Quién es el que oró por él? ¿Dios? Jesús en la experiencia humana oró, hermanos. Vamos de vuelta, para que se entienda esto. Él está en el Getsemaní y ruega al Padre que pase de la copa, pero no como Él quiere, sino como tú. Habla de la voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Bien. Olvidémonos que nosotros somos hijos de Dios y ya sabemos que hay un intercesor arriba. Vamos a la parte de la historia. Jesús está y le dice, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y vuelto tú, ¿de dónde? De traicionar. Hermanos, ¿De dónde? ¿Cómo se llama? Para volverse de un lado al otro. ¿Cómo se llama eso en el hebreo? Arrepentirse. Perfecto. Vuelto. ¿Ahora qué? ¿Conforta a quién? A tus hermanos. A los hermanos. ¿Cuándo los va a confortar Pedro? ¿Cuando Jesús está en la cruz? No. Perfecto. Después que haya resucitado. Escuchá esto, Pablo, qué groso que. Escuchá, Después que haya resucitado, vos vas a volver y vas a restaurar a tus hermanos. Pedro fue el que pecó, está bien, él no fue con traición, pero fue una negación de juramento, hermano, no menor. Y el Señor lo restauró. Entonces, la nueva de restauración
Él lo pensó como 2 o 3 veces de no poner su confianza en él. Sí. ¿Vamos entendiendo? Sí. ¿Sabe, Señor? Sí. Dependencia. No se muevan de esta palabra. ¿Bien? Jesús intercede por sus discípulos estando en la tierra. Jesús intercede por nosotros estando en el cielo. Es tremendo. Bueno, pero también en la oración de Jesús dijo por los que han de creer, que somos muy nosotros. bien. Excelente. Pero por los que han Así de que creer, oró por nosotros. Pero por los que han de creer, ¿cuándo? Bueno, cuando él esté en el cielo, sí. No ruego solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de esto. Está hablando Por la obra del Espíritu Santo. Después recién van a entender lo otro. ¿Cómo puede ser, Claudia, que hay personas que creen en Cristo y no entienden que hay un intercesor? No está hablando de eso. La persona que entiende que hay un intercesor es porque lo está considerando a Cristo, porque está creciendo. Sí. Las personas pueden creer en Jesús y nunca entender que hay un intercesor en los cielos, porque luchan con su fuerza. Por eso el autor de los Hebreos dice, considerad a Cristo. Es imposible vivir esta vida cristiana sin comprender a Jesús intercediendo por nosotros. No hay manera. No hay manera de crecer ni en la palabra ni en nada. No, te desgana, te tira abajo, por más que vos sepas que el Espíritu Santo te consuela, el Espíritu Santo te conforta, pero el Espíritu Santo no viene a hablar de él, viene a hablar de quién. De Cristo. Y entonces, ¿qué nos dice el Espíritu Santo de Cristo? ¿El Espíritu Santo de Cristo? No, ¿qué nos dice el Espíritu Santo de Cristo? Es nuestro intercesor, ¿sí? Y entonces, que Él vive, que intercede, que está activo, que está de pie, que no descansa. En el trono, a la derecha de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se caiga. No se caiga hasta desmayar. Bien, seguimos. Padre, dice, pasa de mí esta copa. Versículo 42 dice, yendo de nuevo oró por segunda vez. ¿Y qué dijo? Padre mío, si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan del versículo que leímos? Un bautismo tengo que... Y qué triste estoy hasta que lo... De esto está hablando. Sí. Al regresar, los halló otra vez durmiendo porque sus ojos estaban cargados. Versículo 45. Luego viene a los discípulos y les dice, dormid lo que resta y descansad. Aquí, ¿qué palabra aparece ahí? Hora. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora o la hora se ha acercado. ¿Y el Hijo de qué? Del hombre. Bien. ¿Y el Hijo del hombre qué dice? Es entregado en manos de pecadores. Bien, excelente. Cuando hablamos de muerte, ¿cuántas menciones tenemos de muerte entonces? Mucho. Mateo 16, Mateo 17, Mateo 20 y el que leyó Ezequiel, Mateo 26, 2. ¿Cuántas menciones de la muerte tenemos? 4. Perfecto. Ahora vamos a las menciones de la hora. ¿Quién lee Juan 7:30? Aún porque, o sea, tenían no solamente la intención, sino que estaban buscando la ocasión para aprenderle, para agarrarlo. ¿Qué pasaje bíblico yo tengo para afirmar del por qué no lo podían agarrar a él? Juan 7:30. A ver. No, está bien, pero ¿por qué? Dice que todavía no había llegado la hora. ¿De qué me está diciendo? ¿Quién es el que pone las condiciones? Dios. Bien, ¿qué versículo tenemos? Para decir, yo lo tenía anotado eso. ¿qué versículo tenemos? Juan 10. ¿Qué versículo tenemos? Juan 10, 17. El Hechos 2:23. A ver.
Excelente. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuos crucificándole. O sea que Que fue en un determinado, un decreto, y Perfecto, anticipado conocimiento de Dios. Es un decreto de Dios, descansa en la soberanía de Dios, y si bien tienen responsabilidad moral los actores, los que intervinieron ahí, no deja de ser un previo conocimiento de Dios de todo lo que iba a suceder. En el Cairo de Dios. ¿Y Juan 7.6? David, Juan 7.6. A ver. Dice, entonces Jesús le dijo, el tiempo aún no ha llegado. Pero vuestro tiempo es siempre oportuno. ¿Por qué? Bueno, después hacemos la exégesis otro día de ese. Dale, otro día hacemos. Tenemos ahí que el tiempo no ha llegado. ¿Está bien? El tiempo exacto que Dios había predestinado. Excelente. Ahí va el tema. Ahí vamos. No había llegado la hora. No había llegado el tiempo que es el Kairos dentro del Cronos. ¿Sí? El tiempo oportuno. Sí llegó el tiempo oportuno al nacido de mujer y bajo la ley en el nacimiento, pero el tiempo de la cruz no se había efectuado. Solamente Dios conocía ese tiempo. Es muy importante este detalle. Fíjense qué interesante. Había un tiempo donde Jesús tenía que entrar en Jerusalén con un pollino hijo de asna, conforme a la profecía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no decía ninguna profecía. A los 15 días que entra a Jerusalén va a entrar. No. Ellos tenían que reconocer que la profecía hablaba del rey que viene a Sion. Y punto. ¿Está? ¿Está bien? Pero ¿cómo Jesús dice que la hora no había llegado, la hora no había llegado? Juan 10, 17, 18 dice que yo pongo, el Padre me ama porque yo pongo mi vida de mí mismo y nadie me la quita. Sino que yo la pongo. La pongo y la vuelvo a sacar. Bien, perfecto. ¿Quién es el que pone la hora? Juan 17.1. A ver. Juan 17.1. Léelo. La parte B. Dale. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Excelente. Juan 17 va perfecto con la parte de Getsemaní. Es la última hora de Jesús. Estamos hablando lo mismo. Excelente, de armonía de los evangelios eso. Muy bien, Claudia, te felicito. Tener un 9. El tema es así. Es muy importante porque el versículo dice lo mismo que Juan 17. La hora se ha acercado y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Y eso se corresponde con Hechos 2.23 que leyó Claudia. ¿Qué les parece? Por el designio, consejo, anticipado, conocimiento de Dios. ¿Quién es el que maneja todo? Le estoy haciendo ver el plan de Dios. Sí, Dios. Amén. Aún estando hablando, versículo 47, cuando he aquí llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente de parte de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, con espada y garrotes. Y él, que lo entregaba, les había dado una señal. Presten atención, esta es buena, muy buena. Le había dado una señal. ¿Cuál era la señal? El beso en la mejilla. Bien, diciendo, al que yo bese, él es, prendedlo. Presten atención que esto no lo había visto jamás. Y enseguida, acercándose a Jesús, dijo, salve Rabí, maestro, maestro, maestro. Y lo besó aparatosamente. Vamos a otro evangelio, el que ustedes consideren. Ahí arriba tienen Marcos, Lucas, Juan. Vamos a Juan. Fíjense qué interesante esto. ¿Sí? Juan 18, del 3 al 12. Me parece que el versículo 5 es cuando se acercan. Ya Judas sabemos que desde el capítulo 13 que leímos hoy, del versículo 30 hasta el 18, ya no está más él. O sea que se pierde Jesús el camino al Padre, el Espíritu Santo, la vida verdadera, la oración de intercesora. Él no está en eso. ¿Juan cuánto? Juan 18,
18, vamos a leer desde el 3. La misma relación con Mateo. Léelo. ¿Pero dónde está? ¿En qué versículo? 18, ¿cuánto? 18:3. Claudia. 3. Sí. Ah, acá está. Acá está. Dale. Acá está. Dale. Judas, pues tomando la corte y algunos sirvientes de los sumos sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús, el Nazareno. Les dice: Pará, está, "Yo soy". Pablo. Está una linda perla. ¿Cómo empieza el texto? ¿El 3? Judas. Entonces, ¿qué? Habiendo recibido de la corte, todo lo demás, algunos alguaciles, se ve que la policía que custodiaba el templo, interesante, todo se hizo de noche, ¿no? Muy de madrugada, muy sospechoso, ¿no? La forma. Fueron con linterna, antorcha y armas. ¿Me siguen? Sí. El versículo 4, ¿qué dice? ¿Dice que Judas fue y le dio un beso? No hizo falta. ¿Qué dice Jesús? No. Sabiendo lo que iba a venir. Yo soy, dijo. Ahí está, tenés uno de los yo soy. Sí, no estoy negando eso. Te estoy haciendo ver el aspecto que no hizo falta ni que Judas vaya a entregarlo, Señor. Como Dios sabe todo, ve todo, omnisciente. Totalmente. Ahí, como omnisciente, si él... Claro, ahí pone su vida. Eso, muy bien. Muy bien. ¿Entendieron? Sí. Más allá de la omnisciencia, ahí pone su vida. O sea, no es que nadie se la arrebata, hermano. Que Getsemaní no oraron con él. Claro, no oraron, porque oraron de no haber cuidado. No cuidaron. Los otros venían, ¿eh? Venían. Jesús cogió la palabra. En una oportunidad dijo: ¿tienen 2 espadas? Bueno, che, vende una. No, Jesús, ¿qué hacemos con espada? No, con espada no. Si mi reino fuera este mundo, se lo dijo a Pilato, habló también con otro y dijo: mirá, si fuera de este mundo, yo una legión de ángeles podría traer. Entonces Jesús hace todo de una manera sola para la gloria de Dios. Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir. Hermanos, yo voy a hacer una pregunta, parece muy tonta. ¿En qué momento él supo todo lo que había de sobrevenir? Getsemaní. Totalmente. La revelación progresiva me sigue diciendo que así como en Lucas el niño crecía en sabiduría y entendimiento para con Dios y los hombres, estando en la condición de hombre, aprendió obediencia, escuchen bien, hasta la muerte. Y muerte. Muerte es separación de Dios y muerte de cruz cuando entrega su vida como sacrificio. Sí, perfectamente. Porque para eso el mismo. Tremendo. Sí. Tremendo, ¿no? Imagínate la fuerza que tiene el yo soy ahí, Pablo. Que los tumba. Que los tumba, sí. Como que Correntino. Y con esa estaba el que lo entregaba. Yo me imagino esto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Jesús conocía las escrituras, obviamente. Sí. Él había vislumbrado algo, pero por supuesto que la experiencia es lo que termina de ver la magnitud. Pero estaba anunciada la forma que morir. Claro, lo vimos en el estudio de fundamento, le di la manera del nacimiento, la manera profética de la muerte, le di lo de la muerte, pero otra cosa, saber por la experiencia, la separación la tenía que vivir. A ver, Claudia, vos podés saber muchas cosas intelectualmente, cognitivamente, pero no experimentalmente. Yo te puedo decir, la situación de los hermanos de Venezuela, y decimos, te comprendo. Mentira, no te comprendo. Puedo llegar a ver algo,
porque la comprensión justamente viene por el conocimiento de la prueba o estar en el medio. Ahora yo sí puedo decir... No, sí, y el tema del abandono del padre, a lo mejor ni se lo hubiera, no sé si lo habrá pensado Jesús hasta ese punto. El tema que yo, esto sí, yo creo en que Jesús es impecable. Él no pecó, no porque no podía pecar solamente, sino porque, perdón, él no pecó, no porque tuvo la oportunidad de pecar y no pecó. Él no pecó porque era impecable. Yo creo firmemente en eso. Ahora, en cuanto a la parte del conocimiento del abandono, yo creo que fue en el Getsemaní. Yo creo que fue en el Getsemaní porque ahí se marca la victoria y la sumisión, no así en la carga de los pecados que la tuvo en la cruz. Por eso diferencio. ¿Me entendés lo que te digo? Y hay pastores que toman el Getsemaní y está bien que digan la victoria y la sumisión. Y el resultado es la cruz. Pero toman el Getsemaní como si fuera la carga de los pecados. Es una locura decir eso. Porque el Getsemaní no te muestra la carga de los pecados. El Getsemaní te muestra los detalles de la copa, el contenido. Sí. No es lo mismo. No, Cristo cargó los pecados en la cruz. Y, claro. No es que lo empezó a cargar en el Getsemaní. No, pero no, Pablo, muchos enfatizan el Getsemaní, pero muchos enfatizan la victoria del Getsemaní sin darse cuenta, como más o menos como la cruz fue un resultado sin darse cuenta de lo que él recibió en el Getsemaní. La copa que recibe y la de la cual tiene victoria y la valentía como el gran capitán que muere por las ovejas, él tuvo esa fuerza de sumisión entregado voluntariamente. Porque fue cuando dice que no te haga mi voluntad sino la tuya. Excelente, excelente. Pero no podemos tomar el Getsemaní como la carga. Claro, hermano, porque las 3 horas de densa tiniebla las sufrió igual el Señor. Sí, totalmente. No ahí sé en la carne, que como hombre estaba sufriendo el dolor, lo que sabía que se iba a venir y todo lo demás, pero no quería hacer su voluntad. Claro, totalmente. Yo creo que la carga emocional que el Señor Jesús sufrió fuertemente en Getsemaní fue distinta a la separación que estuvo en la cruz, porque en la separación de la cruz fue el juicio que cargó de lo que es el contenido que tiene el cáliz, que él, ya con la victoria y la sumisión obediente al Padre, se encomendó. Entonces, él tenía que beber esa copa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pero estaba muy triste hasta que la beba. No es que la iba a beber de taquito, no, porque tenía que pasarlo por aprender obediencia, como dice el autor de los Hebreos. Y en los días de su carne hizo gran súplica con gran temor al que lo podía librar de la muerte. ¿Cuándo fue eso? En la cruz. ¿Seguro? En los días de su carne, dice. ¿Cuándo fue que oró y recién lo leímos? En el Getsemaní. Totalmente. Al que lo podría librar de la muerte, es decir, si es posible, pase de mí esta copa. No está hablando de la cruz, está hablando de la carga del abandono. ¿Se entendió? Sí, es diferente, sí. Capaz que soy muy hincha con esto, discúlpeme, pero él era sin pecado y al cargar todo el pecado, el Espíritu Santo, el Espíritu humano de Jesús, pero santo, no como el Espíritu humano que está corrompido, estaba chocando contra esa realidad de lo que iba a cargar. Claro, la santidad. Totalmente. Entonces podemos decir fielmente al Señor, gracias, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, la cruz está hablando, el justo por los injustos, está mostrando el contraste, lo antagónico, justo por injusto, para llevaros a Dios. Le está hablando Pedro a los que estaban pasando sufrimiento. Ustedes sean bienaventurados cuando sufren, ¿eh? Por más que lo tengan por hacer el bien, por más que lo tengan de malhechores. Porque Jesús, siendo justo, padeció con los injustos y por los injustos. Y ustedes no son justos, ¿eh? Bien. Y acá dice, para llevarlos a Dios. Muerto en la carne, está mostrando la carne había sido enviado Jesús, Dios de tal manera amó al mundo que dio a Jesús. Cuando dice que dio a Jesús es darlo en sacrificio. El cuerpo de Jesús tenía que ser ¿qué?
Muerto, sacrificado. Muerto. Entonces el cuerpo que tiene Jesús tenía una misión, hermanos, morir en la cruz. No está escapando de la cruz. Lo que estamos hablando ahora de la copa que él bebió. Bien. Pero vivificado en el Espíritu. Ese pero hay que conectarlo con lo que venía hablando recién. Es un adversativo. Dice, muerto en la carne. ¿Muerto en la carne qué es? ¿Qué es muerto en la carne? ¿Qué es muerte? Separación. Bien, ¿se dan cuenta? Es muy profundo esto. Muerto en la carne, lo sabemos, pero hay que pensar bíblicamente. ¿Se separa cuándo? ¿Cuándo carga qué? ¿Y por qué dice vivificado en el Espíritu con minúscula? No dice, pero vivificado por el Espíritu. No dice vivificado por el Espíritu Santo, sino vivificado en el Espíritu. Porque Él es eso. Él, antes de resucitar, bajó. Qué distinto. Vicariamente es por todos. Acordate siempre esto. Jesús murió por todos. Todos. Vicariamente murió por todos. Reconcilió al hombre con Dios por todos. Pero cuando dice especialmente aquellos de los que creen, como Juan, mira Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando del cosmos, está hablando de los habitantes del mundo. Las personas, seres humanos. Pero aquel que no cree tiene vida eterna. Aquel que no cree, que se le predica el evangelio, tiene una chance de escuchar. Nosotros no sabemos quién es. No puede tener excusa. Pero aquel que no le ha llegado el evangelio tampoco tiene excusa. Miren, hermano, esto es algo muy glorioso. Nosotros no nos encasillemos en poder comprender a Dios sin la escritura. Totalmente, pero él me dice que es soberano, ¿no? Y nadie le dice lo que tiene que hacer. Y si nosotros descansamos en eso, a nosotros nos va a bendecir. Loti, ¿vos te acordás lo que dijiste una vez cuando yo en una de las clases dije, a nosotros nos ha dado la salvación, nos proveyó la salvación en medio de Cristo? Al otro no es que no les proveyó, y vos dijiste muy bien, sino que lo dejó en su justa juicio, condenación. Sí, y no hay ningún drama, y nadie discutió nada en el salón, nadie se paró a decir, no, yo no creo eso, porque los dejó en Adán. Entonces, hay algo en decreto divino que es muy importante. Dios decreta crear al hombre, ¿estamos de acuerdo? Sí. Dios decreta la caída. Sí. Dios decreta proveer la salvación. Exacto. Sí. Dios decreta proveer la elección. Y Dios aplica la salvación. Sí. Saco la salvación aplicada. Saco la elección que es para los salvos que les llega al Evangelio. Saco la provisión que es Cristo. Se quedan todos en Adán. ¿Qué les parece? Entonces, el tercer punto corre para todo el mundo. Decretó la creación. Decretó la caída. Decretó la provisión. Perfecto. Pero nosotros decretó dentro de la caída, no estudiamos. No, porque él cuando decreta la provisión, ¿está bien? La provisión cuando la decreta. ¿Después de qué? ¿Fue la caída? Fue la caída. Perfecto. La provisión es para todo el mundo. Con provisión, poner a Cristo como sustituto. Pero en la caída no estudiamos los elementos que están dentro de Adán. Eso es parte del decreto divino. Por eso, cuando una persona le llega al Evangelio y rechaza el Evangelio, se pierde. Es obvio. Es obvio que no fue elegido. Por más que fue provista la salvación, no tiene nada que ver. Y esto es lo interesante de esta obra, hermano, que Dios a nosotros no nos manda a saber quiénes son salvos. Dios nos manda a predicar su palabra. Hay que predicar, evangelizar todo el tiempo. Amén. Amén. Un versículo más que tenía acá preparado. ¿Vieron cuando dice que siempre se utiliza Gálatas 3:13? Fue hecho por nosotros maldición. ¿Se acuerdan de ese versículo? Sí.
Pero ustedes ven todo el contexto y el apóstol Pablo le está hablando ¿a quién? Los que estaban bajo la ley. Bien, Ley. ven. Si ustedes quieren tomarlo aplicativamente, en el sentido de que nosotros estamos bajo la ley del pecado, no está mal, pero en el contexto ya habla el judío. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le decía a los gentiles, ustedes no tenían ley, no tenían promesa, no tenían ni pacto ni nada, ustedes recibieron la gracia, la salvación como un favor inmerecido. No se mezclen con las cosas judaizantes. No es fe más obras. Eso es otro evangelio. Pero no le está diciendo que ellos no son cristianos. Los que no eran cristianos eran los judaizantes que entendían el Mesías como la esperanza mesiánica, como un rey que se iba a levantar, pero no que era Dios en carne. Por eso el gran tema del que el judío hoy puede ser judaizante por el sentido de decir, bueno, yo creo en el Mesías, pero no creen en Jesús como el Mesías, que es Dios hecho carne. Ellos sabían que el Emanuel iba a venir, pero nadie sabía cómo iba a efectuarse eso a través de la encarnación. Porque la encarnación, como dijo Maxi el otro día, y la encarnación es importante, más vale, es el misterio. Dios hecho carne. Sí, tenemos vida en abundancia, lo que estamos haciendo vale mucho para nuestras vidas y glorifica el nombre del Señor.